Queridos hermanos y hermanas, reciban todos un cordial saludo en este 26º domingo del tiempo ordinario, en este domingo 26 de septiembre, en el Días Domini, donde hoy el mensaje del Evangelio nos va a acercar a una realidad totalmente especial para cada uno de nosotros. Hoy este Evangelio, como decimos paisamente, está carnudito porque hay muchos elementos que podemos sacarle para nuestro progreso espiritual. Hoy les habla el Padre Julián Rendón, sacerdote misionero anglicano, y les doy la bienvenida a este espacio, Alimento para el Alma, un espacio creado y dedicado tanto para ti como para mí, para que crezcamos en el amor y en la profundidad de nuestro amado Jesucristo por medio de ese gran vehículo que es la palabra de Dios. Hoy vamos a orar por todas las personas en el mundo entero, por todos los hijos de Dios, para que el Señor en cada momento derrame ese amor y esa misericordia sobre cada uno de nosotros. Iniciamos entonces este espacio en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, dona en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, goza que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía que tú eres el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Hoy los invito para que busquemos en nuestras Sagradas Escrituras el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos 38 al 43 y el versículo 45. Buscamos también el 47 al 48. Te repito nuevamente, capítulo 9, versículos 38 al 43, versículo 45 y los versículos 47 al 48. Un día le dijo Juan a Jesús: Maestro, vimos a uno expulsando demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no es uno de nuestro grupo. Pero Jesús le contestó: No se lo prohíban, porque uno que hace un milagro usando mi nombre no puede a continuación hablar mal de mí. Quien no está en contra de nosotros está a favor nuestro, y así el que les dé un vaso de agua, porque esos son mis discípulos, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Si al contrario alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más vale que le pongan el cuello una de esas ruedas de piedra que tienen los molinos y lo echen al mar. Lo mismo, si tu mano te hace pecar, córtatela. Más vale entrar manco en la vida que con ambas manos ir a parar al infierno, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te hace pecar, córtatelo. Más vale entrar cojo en la vida que con los 2 pies ser arrojados al infierno. Y si tu ojo es el que te hace pecar, sácatelo. Más vale entrar tuerto al reino de Dios que con ambos ojos ser arrojado al infierno, donde los gusanos nunca mueren y el fuego no se apaga. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, como les dije al principio de esta reflexión, hoy el Evangelio nos trae muchos elementos para reflexionar y así poder entonces entender mucho de lo que Él quiere en nuestro estilo de vida, en ese estilo que nos ha permitido experimentar ese rostro de Dios en nuestras vidas. Primer elemento: Juan, el discípulo que es más profundo, el discípulo que ha llevado ese acontecimiento de haber tenido al Mesías, a ese Dios entre nosotros, y que lo verdaderamente disfrutó y profundizó acerca de lo que Jesús les enseñaba. Entonces le va preguntando, o le va manifestando más bien a Jesús: Maestro, vimos uno expulsando demonios, nosotros se los prohibimos porque no es de nuestro grupo. Y voy a empezar a hacer esta relación con otro pasaje bíblico, y es cuando Jesús habla acerca de la vid, y que esa vid tiene varios sarmientos.
Y nosotros acá tenemos que entender de que esos diferentes sarmientos son las diferentes instituciones religiosas, aquellos diferentes profetas, pastores que se les ha dado al pueblo de Dios dentro del cristianismo. La vid es la misma, la vid es como tal el pilar fundamental de la teología revelada por Jesucristo, esa teología que nos va permitiendo entonces encontrar los elementos para poder entender el misterio de la salvación. Esa vid es el mismo Jesucristo, que es el que tiene la verdad absoluta. Los sarmientos somos todos aquellos que estamos en instituciones religiosas diferentes dentro de del cristianismo, entonces allí nos podemos ir alimentando como tal de esta vida. Entonces eso mismo pasa con esta parte del evangelio que se nos va manifestando hoy. Los apóstoles es de cierta manera los primeros cristianos y los primeros que tuvieron esa manifestación y la difusión inicial del Espíritu Santo hacia ellos. Pero no quiere decir que eran los únicos que tuviesen esa difusión del Espíritu Santo, y no quieren decir que no eran los únicos, o que eran los únicos más bien en poder dar testimonio del mensaje de salvación, de ese mensaje o de esas acciones que Jesucristo hizo en sus vidas y que ellos con esa experiencia los llevan como testimonio. Eso mismo pasa hoy en día en nuestras instituciones religiosas. A veces creemos, porque se nos ha manifestado, y hoy voy a utilizar por completo el nombre propio, se ha manifestado que la Iglesia Católica Romana es la única iglesia cristiana que es de veracidad y que son los únicos que tienen el derecho a la salvación. Y este evangelio nos va mostrando que todas las instituciones religiosas, así no sean católicas, pero están manifestando o están viviendo una experiencia con Dios, esto les va a permitir también poder entrar al reino de los cielos, y eso les hace también partícipes de esa verdad que es el mismo Jesucristo, que es esa vid que les va dando la savia y los elementos necesarios para que se alimenten los sarmientos. Entonces, en este primer elemento, Jesucristo nos va enseñando a vivir en tolerancia, a vivir en equidad, en vivir en comunión, en vivir en equipo, porque entonces manifiesta algo muy bonito. Si alguien que ha hecho un milagro en mi nombre, luego no me atacará. Es decir, hace parte de los nuestros, así no esté con nosotros. Y esto lo debemos entender, queridos hermanos y hermanas, porque el cristianismo se ha fracturado tanto, es por eso mismo, porque todos tiran para buscar su propia verdad y todos tiran para buscar su propia originalidad. Y esto no es de originalidad ni de exclusividades para el hombre, sino que lo que tenemos que hacer es construir en pro de algo. Y ese pro de algo es que todos conozcan a Jesucristo y que todos puedan hacer parte de ese reino de los cielos. Entonces esa respuesta que Jesús le da a Juan y de cierta manera a los discípulos es una respuesta totalmente de armonía. Nosotros tenemos que empezar a reconciliarnos. Hoy me parecía muy hermoso, el Papa Francisco estaba celebrando un momento de oración en las vísperas, estaba celebrando con luteranos, con anglicanos y con ortodoxos. Y qué bonito poder ver esa unidad y esa comunión que el Papa Francisco está buscando entre las instituciones religiosas más compatibles con la romana. Y eso es lo que tenemos que entender. Y a veces hay sacerdotes rebeldes y hay laicos rebeldes que están desobedeciendo lo que el Papa Francisco está invitando y lo que está haciendo de cierta manera para unir estas instituciones religiosas. Si bien van a conservar sus diferencias, pero que vaya dentro de una misma unión eclesiástica. Entonces no podemos ver al hermano que está profesando otra institución religiosa, otra ideología religiosa como un enemigo, sino al contrario es alguien que está también aportando para la construcción de los reinos de los cielos. Y aclaro algo, no es el padre Julián que está argumentando esto, es la misma palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, versículos 38 al 43, que se nos va manifestando esa realidad. Más adelante entonces se nos va presentando de que estos mismos son llamados también discípulos de Jesús, y que aquellos que le hagan
así sea un vaso con agua a ellos, se lo estará dando al mismo Jesús o se lo estará negando en el caso que lo niegue. Es decir, para Jesús no hay distinción. Está llamando discípulos tanto a los que ha compartido con Él, pero también a los que están mencionando el nombre y haciendo acciones en nombre de Jesús por fuera de ese grupo. Entonces, qué bueno que podamos entender de que todos somos hijos de Dios y que no hay necesidad de pelear por instituciones religiosas, sino que lo que debemos hacer es unirnos para mostrar el reino de los cielos. Más adelante se nos presenta algo mucho más interesante, y es: si al contrario alguien hace pecar a uno de sus pequeños que creen en mí, más vale que pongan en el cuello un molino de viento y los arrojen al fondo del mar. Aquí hay varios elementos, y es que hablar de pequeñez es hablar de aquellos que están verdaderamente siendo humillados para que el Señor los exalte. Son aquellos que han renunciado a su propia vida, son aquellos que han renunciado a todo este protagonismo que ofrece el mundo. Y hablar de esos pequeños es hablar entonces también de esa sencillez y de esa humildad de corazón, y de aquellos que están reconociendo en esa inocencia la presencia de Dios beatífica en sus existencias y en sus realidades de vida. Y cuando habla entonces de que alguien les haga daño, es decir, es llevarlo a lo profundo del mar, es decir, llevarlo a lo profundo del maligno, es arrojarlo a los más grandes temores, es arrojarlo, podríamos decirlo con total seguridad, al infierno mismo. Recordemos que para los judíos, lo cual Jesús era judío en ese momento, entonces el mar simboliza la parte demoníaca, y por eso entonces cuando surgen todas esas tormentas y todas esas manifestaciones de temor, la representan con el mar, para que entonces aquí se pueda representar que el mal siempre trae inseguridad en nuestras vidas. Cuando sumergen a esta persona que se ha aprovechado del inocente, entonces lo que llevan es que lo lleven a esa realidad del maligno, para que ellos se encarguen de cierta manera con esta realidad de lo que ellos hicieron. Y entonces se nos vienen tres elementos importantes: si tu mano te hace pecar, córtatela; si tu pie te hace pecar, córtatelo; si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo. Y aquí es donde tenemos que también entender y hacer una interpretación bíblica de lo que quiere decir el agiógrafo sagrado. Yo recuerdo que hace unos años atrás, estamos hablando de unos 15, 16 años atrás, en Altagracia había un pastor, y ese pastor tenía una feligrés que era muy bonita y tenía unos ojos espectaculares, y todos los hombres de allí pues obviamente la conquistaban y le hacían elogios y le hacían una serie de acontecimientos. Y entonces el pastor le recomendó que era mejor que se sacara los ojos para evitar que ella pecara, y efectivamente pues esta niña se sacó los ojos. Nosotros no podemos tomar las Sagradas Escrituras tan literal, hermanos y hermanas. Cuando nosotros se nos habla de que si nuestro ojo, si nuestra mano, nuestro pie nos hace pecar, hay que limitarlo, hay que eliminarlo de nuestra vida. Es decir, hay que encontrar aquello que verdaderamente nosotros tenemos ese apetito para el pecado. Unos serán en el sexo, otros serán en el dinero, otros serán en el juego, otros serán en el licor, otros serán en el vicio, otros serán en la mentira. Bueno, infinidad de cosas que tenemos nosotros, inclinaciones para el pecado. Y esas seducciones que se nos hacen apetecibles y que son las que nos hacen débiles de cierta manera, son aquellas cosas que tenemos que arrancar de nuestra vida. Y muchas veces no solamente son acciones, son personas, son lugares, son objetos que nos llevan también a experimentar esa realidad de pecado. Y es entonces esos elementos, estas situaciones, estas personas a las cuales también tenemos que arrancar de lleno en nuestra existencia. ¿Cuántas veces la pareja impide que tú puedas encontrarte en ese espacio de oración, en ese espacio de encuentro con Dios, porque simplemente no cree? Y esto pasa en muchas cosas, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, que nos van impidiendo estar siempre en contacto con ese Padre Creador. Y todos esos elementos son los que tenemos que ir eliminando de nuestra existencia, porque preferimos mejor nosotros poder eliminarlos aquí en esta vida terrena, y no es que cuando se llegue el momento para llegarnos o entregarnos a la vida eterna, entonces no nos corresponde ganarnos el cielo, porque simplemente le dimos gusto, le dimos satisfacción a aquellos apetitos que tenemos nosotros como seres humanos.
Hoy el mensaje de la palabra es muy claro. Hoy nos está exigiendo de que de cierta manera trabajemos en unidad, que hagamos equipo de trabajo dentro de lo que somos los cristianos, que vivamos verdaderamente como Jesucristo más que dentro de una institución religiosa. Jesucristo hoy nos va mostrando eso, que Él no vino a crear instituciones religiosas, sino que vino a crear un estilo de vida dentro de la perspectiva y la experiencia de Jesucristo. Nos invita también de que tenemos que ser verdaderamente justos con aquellos que están haciendo el bien, que de cierta manera se han apartado de la realidad del pecado para que entonces no tengan el castigo como el infierno como tal. Y nos invita también a que tenemos que irnos alejando de todo aquello suceso o acontecimiento que nos va apartando de la presencia, del amor y de la misericordia de nuestro Padre Celestial. Hoy la pregunta que les puedo dejar en este domingo 26 es: ¿tú estás en condiciones de aceptar, alejar y desperdiciar o desechar más bien eso que te apetece en esta vida para poderte encontrar verdaderamente con Jesucristo? ¿O quieres verdaderamente entonces conservar estos acontecimientos o situaciones y perder la vida eterna? Queridos hermanos y hermanas, que el Señor los vaya iluminando en este día lleno de bendiciones, lleno de tantos acontecimientos importantes para nosotros, y que este buen Dios hoy los bendiga siempre con nuestra Madre del Cielo también. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Recuerden todos los días ser felices, porque el Señor te coloca los elementos necesarios para que ganes esa vida eterna y así encuentres esa perfección de vida en tu corazón, en tu ser y en tu actuar. Recuerda compartir con tus seres queridos esta reflexión para que lleguen a más personas y así puedan también escuchar el mensaje que nos ofrece hoy nuestro amado Jesucristo por medio de las Sagradas Escrituras. Tengan todos un feliz domingo y recuerden compartir con sus familias, ir a la cita del amor de los amores en la Santa Eucaristía y también orar por este servidor. Dios los bendiga.